Llegó correo, ¿cierto? Ya, jóvenes. Entonces estamos en esta tarea, en este trabajo, ¿cierto? Que hemos estado haciendo en clases de modo colaborativo, ¿cierto? Nuestra comprensión de los últimos 40 años, ¿ya? De la historia reciente de nuestro país, ¿cierto? La, la segunda parte, digamos, de la dictadura militar, ¿cierto? Desde 1980 en adelante, y los llamados gobiernos de la transición a la democracia, ¿ya? Profe, Sí, dígame. una consulta. En Lirme usted puso que la línea del tiempo la hiciéramos en el cuaderno. Em, ¿Cómo tendría que ser? ¿Tendría que, por ejemplo, poner las fechas de arriba para abajo, como un listado? Mire, esta tarea es dos partes. Ahora, hoy día estamos nosotros en nuestra última sesión, ¿ya? Entonces, para todas las personas voy a explicarla un poco de nuevo, ¿cierto? Cada alumno debe realizar 4 aportes, ¿cierto? Que se deben hacer idealmente en clases. Ya estamos claros de que hay algunas personas que lo han hecho, otras personas que lo deberían hacer hoy día, y hay personas que no van a alcanzar a hacerlo porque no han aportado en las respectivas clases, ¿cierto? Las personas que no alcancen a hacer eso deben enviarme sus 4 aportes por LIRMI y deben hacer una línea de tiempo en su cuaderno justamente, y esta línea de tiempo, como lo hicieron algunos alumnos, deben sacarle una foto y enviármela, ¿ya? La evidencia no son solamente que me envíen los 4 aportes, sino que la evidencia es que me envíen cada alumno su línea de tiempo que hizo, ¿cierto? Cada cual, enviármela a través de una foto, ¿ya? Ah, ya, ya. La opción B, digamos, es que puedan hacer esta línea de tiempo en algún, en algún archivo Word, ya, si quieren, ya, porque también hay ahora eh, aplicaciones para hacer líneas de tiempo, ¿cierto? Pero ideal que la hagan en su cuaderno a mano, que es lo más fácil, ¿ya? Oiga, Entonces, profe, estoy hablando con estoy hablando con sí, Sofía, ¿cierto? Sí, esos aportes dígame. son obligatorios, mandarlos por acá. ¿Cómo? ¿Esos aportes son obligatorios decirlos por acá? ¿Cómo dice? ¿Me escuchó, no? Lo que es, digamos, sí, sí le escucho. Lo que es obligatorio es que me envíen la evidencia, la línea de tiempo que cada uno realizó por LITRIM, ¿ya? Porque la verdad que no puedo obligar a que cada uno hable si no quieren hablar, digamos. Hay gente que no... Lo ideal es que cada uno, ¿cierto?, haga sus 4 aportes y los explique, ¿ya? Pero ha Ya. ocurrido que algunos tienen el micrófono malo, y no se ha podido hacer como fue pensada la tarea, ¿me entiende? Sí, Usted, profe, Sofía, por ejemplo, dígame. no tengo ninguna. ¿Qué le iba a decir? Que igual no le entendí mucho. Nosotros damos los 4 aportes y con esos 4 aportes tenemos que hacer la línea del tiempo. Mire, le voy a explicar de cero de nuevo, ¿ya? Ya. Esta actividad que yo he ido explicando en cada una de las anteriores sesiones consiste en una línea de tiempo que hacemos entre todos, ¿ya? Entre el profesor y ustedes, ¿ya? Cada alumno tiene la exigencia muy mínima, ¿cierto?, de que realice 4 aportes a esta línea de tiempo entre 1980 y el año que vivimos ahora, 2020, octubre.
Posteriormente a los 4 aportes que me enviaron, ¿ya? Estos 4 aportes se suman a los que han hecho los otros alumnos. Mire, yo he ido incorporando los aportes que han hecho las personas que me han enviado, ¿ya? Esta es mi línea de tiempo con los aportes de ustedes, tal cual la tengo ahora, ¿ya? En la semana, digamos, ahí por el lunes o martes, yo puse en LIRMI, ya, en un listado hacia abajo, los aportes que había hasta esa fecha, ¿me entiende? Sí, sí. Entonces, cada uno de ustedes debe tomar los aportes que ya están, obviamente, los aportes que ya están, es decir, todos estos que están acá o en LIRMI, ¿ya? Ya. Más los 4 aportes que va a hacer usted, digamos, ¿cierto? Por ejemplo, si aquí ya usted ve que hay un montón de eventos históricos que se han ido sumando a esta línea de tiempo, usted Ujú. aporta 4 más, que son los 4 que me envió, ¿cierto? Previamente, ¿cierto? Previamente a esta clase se suponía por LINMI. Entonces, en resumen, me tienen que enviar por LINMI sus 4 aportes y la línea de tiempo que cada uno realizó. Ya son 2 partes digamos, cómo yo voy a evaluar esta tarea, ¿ya? Que me hayan enviado sus 4 Ya. aportes y que hayan hecho su línea de tiempo con los aportes más los del curso. ¿Entendió ahora, Sofía? Sí, ahora sí. Gracias. Ya, genial. ¿Alguien quisiera comenzar a- realizando comentando los aportes que tiene? De las personas que están acá. Ya, voy a partir entonces, bueno, está Fernanda Andrade, si puede comentar los aportes que terminó de enviar por LIRMI. Usted envió 2 aportes más para, para conocimiento del resto del curso. Creo que los aportes serían como una mini explicación de lo que pasó en aquel fecha. Claro, ideal es que esté la fecha, el evento y abajo una muy breve explicación, ya no más de 2 líneas, donde explique de qué se trató, ¿ya? No Ah, solamente la ya. fecha y el evento, sino que es una tarea muy sencilla, ¿ya? Yo digamos, igual entiendo que genere como confusión porque como no están tan acostumbrados a hacer trabajo entre todos, ¿ya? Este trabajo lo estamos haciendo entre todos, ¿ya? Ahora bien, cada uno, ¿cómo justifica su nota? Enviándome sus 4 aportes, ¿cierto? Y mandándome la foto de su línea de tiempo, ¿ya? Fernanda, ¿usted podría explicar por el micrófono? Porque esa información yo ya la tengo, entonces para que los demás compañeros igual eh, escúchenlo si es que se puede. Ya no puede parar, entonces yo lo explico. Fernanda ya había hecho sus aportes en las sesiones anteriores, ¿ya? Y eh, yo los puse acá, los que envió ahora, ¿cierto? Ahí, el rescate de los mineros y el inicio del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Entonces hay que decir dos breves cosas sobre esos eventos. La idea justamente de este modus operandi, es que no hable yo solamente todo el rato, ¿cierto? Por eso les pido que ustedes activen sus micrófonos, que rompan ahí el hielo, no pasa nada, ¿cierto? Eh, en, en que hablen, ¿cierto? Si no pueden, tienen el audio malo, etcétera, no hay problema. Entonces, bueno, respecto de los aportes que hizo la Fernanda Andrade, que ya ahora ya, ella, por ejemplo, la Fernanda en estos momentos tiene la mitad de su tarea lista. ¿Por qué? Porque me envió, ya hizo sus 4, de hecho hizo 5 aportes, ya 3 en las clases anteriores, que lo tengo acá también anotadito, y ahora me envió por LINMI 2 aportes más. Entonces, la primera mitad de la primera parte, perdón, de la tarea de la Fernanda estamos listos.
¿Qué tiene que hacer ahora la Fernanda para completar su tarea? Que ella haga en su cuaderno esta línea de tiempo con los datos que ya están en LIRMI, ¿cierto? Y me mande por una foto su línea de tiempo. Ella ha hecho sus aportes históricos, ¿ya? Algo que nosotros, bueno, ustedes eh, tenían 5 años cuando ocurrió esto del rescate de los mineros, probablemente 4 años, que ustedes en promedio, ¿qué edad tienen? 15 años tienen en promedio, ¿cierto? Entre 15, 16 y 17. Claro. Ya tenían entre 5, 6 y 7 años. Tal vez se recuerden de esta conmoción pública que ocurrió en los primeros, en los primeros tiempos del gobierno de don Sebastián Piñera, ¿ya? Para poner un poco en contexto, ¿cierto? Eh, ya, para poner un poco en contexto, decir varias cosas. El gobierno anterior a el primer gobierno de Sebastián Piñera fue el gobierno de la señora Michelle Bachelet, ¿ya? Eh, eh, Hubo una lucha bien cerrada ya entre... ¿Quién fue quien se...? Claro, en realidad no fue tan cerrada porque el que disputó el poder político ya al señor Sebastián Piñera fue el señor Eduardo Frei, ¿ok? Entonces, muchas personas, ya muchos pensadores, opinólogos, ¿cierto?, del ámbito político, reflexionaron de que en realidad la concertación de Partido por la Democracia, ¿cierto?, la democracia cristiana, Partido Socialista y PPD y PRSD, Partido Radical Socialdemócrata, como que le habían entregado el poder a Sebastián Piñera en bandeja, porque se sabía ya que el pueblo chileno no iba a votar de nuevo por Eduardo Frei Rustagle, que había sido presidente entre el año 94 y el año 2000, ¿ya? En esta época los presidentes duraban 6 años, ¿ya? En el gobierno de don Ricardo Lagos se hizo una reforma constitucional y los presidentes iban a durar desde ahora en adelante, desde esa época en adelante, solamente 4 años, ¿ya? Por lo tanto, el primer gobierno de Michelle Bachelet, el primero, fue del 2006 al 2010, ¿ya? Lo más recordado hasta el día de hoy de Michelle Bachelet fue que ella tuvo la primera gran revuelta de los estudiantes, ¿ya? Que salieron a la calle, estudiantes secundarios, se podría escribir un libro, por ejemplo, de investigación histórica sobre el papel que han tenido los estudiantes secundarios como catalizadores políticos de los avances sociales que hemos tenido y que estamos teniendo en este presente histórico, ¿ya? En el año 2006 eh, ocurrió, en los primeros días de Michelle Bachelet, ocurrió esta famosa revolución estudiantil del año 2006 que se conoció como la Revolución de los Pingüinos, ¿ya? ¿Por qué? Porque fue llevada a cabo primero por los estudiantes secundarios en el castellano, en el idioma castellano chileno, chilensis, castellano chilensis, se le dice pingüinos a los estudiantes de secundaria por su vestón, ¿cierto? Y quedó como la revolución de los pingüinos. Esta revolución del año 2006 eh, tuvo por objeto acabar con el lucro en la educación, ¿ya? Para esa fecha ya se había constatado, estamos hablando de 14 años atrás, se había constatado, era una verdad pública de que el lucro en la educación ya no podía continuar. Siguiendo con este contexto histórico, el lucro en la educación comenzó justamente en la década de los 80 con estas políticas neoliberales del gobierno dictatorial de don Augusto Pinochet, ¿cierto?
Bueno, en el paso del gobierno de Michelle Bachelet a el señor Sebastián Piñera, bueno, la derecha chilena le hizo la vida muy imposible a Michelle Bachelet, ya le bloquearon un montón de iniciativas que podrían haber evitado el estallido social del año pasado, ¿ya? Se intentó hacer reforma a las pensiones, se intentó hacer reformas profundas a la educación y a la salud. Hubo algunos avances, pero no los suficientes, ¿ya? Es así como en el primer año del gobierno de Sebastián Piñera va a venir una nueva revolución estudiantil, la del 2011, ¿ya? Bueno, en el paso del gobierno de Bachelet a Piñera eh, ocurrió un hecho que se llama funesto, ¿ya? Un hecho funesto dentro de nuestra historia que fue el gran terremoto y maremoto del 27 de febrero del año 2010, Profe, ¿ya? profe, Sí, dígame. ¿de ese han entregado aporte ¿Cómo? del terremoto del 27 de febrero? Sí, ya me lo, ya lo, ya lo envió uno de sus compañeros, no recuerdo quién, porque solamente lo noté acá, pero ya está dentro de la línea de tiempo. Ya es de la, no importa que se repitan, ¿ya? Para que no se, si se repiten, no hay problema, ¿ya? Porque hay eventos históricos que usted, en su propia subjetividad histórica, considera que son los más importantes. Entonces, eso para mí igual es, como le explicara, un indicador. Yo digo, ah, mira, estas son las cosas que los alumnos más consideran importantes, ¿ya? Entonces, si se repiten, no se hagan problema con eso, ¿ya? El Entonces yo le terremoto, puedo dar mi aporte como de terremoto del 27. claro, puede hablar ahora si quiere, ahora, Ya le voy a en dar vez mi de, primer aporte, creo. ya, muy bien, Ya, ya el anotamos. 2010, Ya, el 27 de febrero, hubo un terremoto. Fue un terremoto que hubieron muchos fallecidos y a consecuencia de un tsunami principalmente en el sur de Chile, obviamente, tuvo un grado de 8 y eso se sintió desde Los Vilos a Concepción, creo, en forma de terremoto. Y hizo bastante daño en Chile, tanto a uno como a estructuras. Y, ¿qué más le puedo decir? Fue uno de los más grandes terremotos en Chile y creo que mundial, es que no me equivoco. muy excelente, Ya, Sofía. De eso se trata esta tarea, ¿ve? Usted ya tiene ahí un aporte. Entonces, siguiendo explicándole, el LIRMI me tendría que enviar 3 más, si es que no hace 3 ahora, y su línea de tiempo. ¿Entiende, cierto? sí, ¿y me puede decir alguna otra fecha que no esté así como ocupada? Es que como le expliqué recién, no se trata de que estén ocupadas o no. Así que, mire, ahí el LIRMI, si usted va al LIRMI ahora, están Sí, las que estoy estaban en eso. hasta el día martes, están las que están ahí. Cualquiera que no esté ahí es bienvenida. Ah, ya. Ya, como el tiempo pasa muy rapidito, déjeme ver este chat, ¿ya? Ah, ya. Claro, porque tengo que llevar aquí el conteo de todo. Necesito detener el tiempo y pasar esta información aquí a mi hoja Word donde tengo sus aportes. No. Ya, atención, voy a leer lo que tengo en el chat, ¿ya? Porque si no se pierde esta información, ¿ya? Entonces, buenos días, buenos días, ¿cierto? La Fernanda Andrade realizó ya sus 5 aportes, estábamos en eso, ¿cierto? Estoy ahora con usted, Sofía Figueroa, ¿cierto? Está la Sofía Arancibia. Sofía Arancibia, ¿usted podría activar su micrófono si es que puede? Sí. Ya. Explíqueme de la Revolución Pincuna del 2006. No importa que ya
lo hayamos mencionado, pero me interesa escucharla. ¿Qué es lo que usted percibe de eso? Era... ¿Dónde está? Espérame. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Era, eran unas marchas de estudiantes secundarios a ¿Ya? favor del derecho a la educación en, en respuesta a la privatización del sistema de educación chilena impuesta por la dictadura militar. ¿Ya? Algo así me acuerdo que era. Ya, muy bien. ¿Algún otro, algún otro alumno, alumna que quisiera realizar un aporte sobre este evento histórico, suceso histórico? Imagínense que, por ejemplo, ustedes el 2006 tenían un año, eran como bebecitos, bebecitas, imagínense. Pero para que ustedes tengan el pensamiento histórico, la conciencia histórica de que ese año 2006, digamos, fue tema del noticiero día, mañana, tarde, noche, ¿ok? Fueron meses en los cuales hubo una serie de tomas de colegio en todo Chile, ¿ya? Ahí, si alguien puede ir ahora a Wikipedia, esa información está ahí, porque yo la estuve leyendo en la semana, ¿ya? Para recordar un poco los datos, ¿ya? Eh, la memoria histórica, digamos, cómo uno recuerda, ¿ya? Yo me acuerdo en qué estaba en qué estaba en el año 2006, yo estaba estudiando ahí en la universidad, eh, tenía una polola, imagínense. eh, Me acuerdo precisamente de cómo ocurrió todo eso, ¿ya? Y fue algo muy conmovedor, ¿por qué? Porque fue primera vez que pasaba algo así. Tomas de colegio, estudiantes secundarios. Imagínense que ni los propios universitarios llegaban tan lejos, ¿ya? Y eh, justamente fue para los estudiantes secundarios, ¿ya? A mí de verdad, sí, me, me, me causa como impacto, ¿ya? Darme cuenta de cómo los estudiantes secundarios han movilizado la historia reciente de Chile, ¿ya? Esto es una reflexión histórica, ¿cierto? Los estudiantes secundarios han catalizado, han sido como motor de los cambios más importantes de la historia reciente de Chile. Prueba de ello es que el año 2006 y el año 2011, aunque no fueron los únicos, salieron a la calle a exigir que se acabara el lucro en la educación, ¿ya? ¿Por qué? Porque hasta ese año iba como avión la idea de que la educación, digamos, prácticamente todos los que tenían dinero para invertir entraban de accionistas en corporaciones educacionales, universidades. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Estaba ocurriendo de que se había transformado en un negocio, ¿ya? La educación se había transformado en un negocio, es decir, había perdido todo el sentido y el objeto que debe tener la educación, ¿cierto? Y los estudiantes secundarios salieron a luchar en contra de esto, ¿ok? Eh, Como siempre ocurre, ¿cierto? Es como lo que se dice, la gota que rebalsa el vaso. Aquí la gota que rebalsó el vaso fue que se estaba cobrando una suma de dinero no menor para dar la PCU, ¿ya? Creo que eran alrededor de 36.000 pesos, si mal no recuerdo, ¿ya? No, no, no. O el año 2006.
Bueno, el asunto es que ese año subieron el monto de cuánto se cobraba por dar la PSU. Entonces eso significaba de inmediato que había un montón de alumnos y alumnas que quedaban fuera porque efectivamente la gran masa de la población chilena no es, imagínense, ustedes saben, sueldo mínimo, familias de 3 4 personas, de 5 personas, entonces no alcanza el billete, digamos. Entonces, en su justo derecho salieron a exigir de que no se les cobrara, de que no se les discriminara por ser pobres o de escasos recursos, que no se les discriminara en su derecho a dar la PSU y en su derecho de entrar a la educación superior, ¿ya? También esto fue causado por limitantes que se le impuso al uso del pase escolar, ¿ya? Entonces empezaron la autoridad, ¿cierto? Michelle Bachelet tuvo fue muy poco inteligente políticamente, ¿ya? Se hizo como se dice en chileno, no, bueno, no lo puedo decir acá, pero se hizo olímpicamente la persona que no se daba cuenta de lo que estaba pasando, y esto significó que el movimiento estudiantil de ese año se prolongó y obviamente los estudiantes eh, más se enojaron, ¿cierto? El otro problema que ocurrió fue que la ministra que había en aquel entonces, que era una señora, que no recuerdo ahora yo el nombre, la ministra de Educación de aquel entonces tuvo desafortunadas declaraciones por la prensa, ¿ya? Y, y fue como que le echaran benzina al problema, ¿ya? Este movimiento del 2006 provocó obviamente una conmoción en la clase política chilena está todo relacionado, ¿ya? La clase política chilena, ¿ya? Los partidos políticos de la llamada centroizquierda, ¿ya? Aunque eso es discutible, ¿cierto? De que sean realmente de izquierda o no, ellos pactaron, se llamó desde fines de los 80 y principios de los 90, es decir, durante más de 30 años, la política de los consensos, ¿ya? La política de los consensos consiste o consistió en que se arreglaban, ¿cierto? Se arreglaban entre cuatro paredes los jefes de los partidos políticos, los de la derecha, UDI, RN, con los de la centroizquierda, que vuelvo a decir que no, de izquierda tienen poco, y de espaldas a la ciudadanía pactaban lo que ellos consideraban que era mejor para el país completo, ¿cierto? Entonces, este modo de hacer política ya en aquella época también empezó a hacer agua, empezó a ser cuestionado por la ciudadanía, principalmente por los que se atrevieron, que fueron los estudiantes secundarios en aquella época. Eh, Profe, dígame, ¿puedo dar dos aportes más? puede, tiene todo el derecho, y es la idea, Ya. Hice del 2019, del inicio del estallido social, y del ¿ya? 2020 sobre el plebiscito del 25 de octubre. Ya, En hábleme el... do- de cada cual, ¿Cómo? hábleme de cada cual, Ya, en el 2019, el inicio del estallido social, fue mucha... es como reconocido por las marchas y todo eso. Previo al 18 de octubre del 2018, 19, subieron... Ah, chuta, sorry. Subieron 30 pesos el pasaje del metro y eso fue lo que como que rebalsó la gota eh, de todos los problemas que tiene nuestro país, que tuvo que se fueran acumulando. Entonces fue por eso que la gente, la, la población empezó como a protestar por sus derechos, por todo lo que ya expliqué. ya, y ¿qué, qué reflexión histórica tiene usted respecto de esto, de lo que me acaba de decir? ¿Cómo lo entendí? Porque ahora usted me acaba de entregar como una información, ¿cierto? ¿Sí?
Ya. ¿Qué, qué pensamiento, qué reflexión usted tiene de esto, digamos, personal? ¿Qué opina, digamos, de lo que pasó? Que yo considero que todo lo que sucedió estuvo bien, pero no estoy de acuerdo con el vandalismo y el daño que se hizo, porque una cosa es muy diferente a protestar por tus derechos y por cambiar como tu Chile, por decir así, y otra es muy diferente a aprovecharse de la situación y ir al vandalismo, destruir cosas, dejar a gente sin trabajo. Entonces, mi opinión es como que varía, porque estoy de acuerdo con lo que pasó en el estallido social, pero a la vez no. Como que me molesta, pero a la vez me gusta lo que pasó. Ya, muchas gracias por su aporte y su reflexión. ¿Ya? De eso se trata este. Podríamos estar, imagínense, 4 horas, ¿cierto? 1 hora cada semana, pues, pero Ujú. la verdad que podríamos estar hablando muchas horas sobre nuestra historia más reciente, porque a mí me interesa escuchar, o sea, percibir qué es lo que ustedes piensan de la historia de nuestro país. Ya. Y el otro aporte Es del que acaba de plebiscito hacer. del 25 de octubre. Claro, algo que todavía no ocurre. Sí, pero aquí uno como que ya sabe más o menos de lo que trata. Ya, explíqueme lo que entiende, lo que percibe ahora. Ya, el plebiscito 2020 tiene dos posturas, el apruebo y el rechazo. ¿Claro? El apruebo trata sobre la construcción de una nueva constitución y el rechazo eh, quiere hacer cambios sin cambiar la constitución. Y todo esto ha ocurrido por el estallido social. Como que gracias al estallido social es el que quieren un cambio a apruebo o rechazo. Ya. Eh, Muchas gracias, Sofía. Ya ve, usted ya tiene sus 3 aportes, le falta uno y recordemos, cada uno hace sus 4 aportes y me manda la foto de su línea de tiempo con la totalidad de los eventos que hemos estado notando acá en las clases, los que están en el IRMI, más los suyos 4. 2 reflexiones históricas que yo les voy a compartir. Eh, que es una información que salió hace poco, o sea, yo la leí esta semana, ¿ya? Porque a un año todavía sale nueva información, ¿cierto? Usted dice que, yo le pregunté, bueno, ¿y qué opina usted, ¿cierto? Y lo que opinamos, ¿cierto? La mayoría de la inmensa mayoría de los chilenos, que una cosa bien diferente es exigir justicia y derechos, y otra cosa muy diferente es vandalizar, saquear, ¿cierto? Bueno, 2 cosas. Una es que esto no se inventó ahora, ¿ya? No es un invento del señor Piñera y sus agentes de seguridad, ¿cierto? La infiltración que se realizan a movimientos sociales, ¿ya? El evento, por poner un contexto histórico, ¿cierto? El emperador tirano romano Nerón mandó a sus generales, a sus soldados, quemar la ciudad de Roma, y él acusó de que esto lo habían hecho los cristianos, y posteriormente a eso la ciudadanía romana completa se fue en contra de los cristianos y hubo una masacre de cristianos en aquella época cuando el cristianismo era ilegal, prohibido en Roma. Entonces estas cosas que en la historia se llaman falsa bandera, ocurren, ¿ya? Ocurren y ocurren seguido, ¿ya? Hoy día sabemos una información que salió en la semana de que el señor Sebastián Piñera, a los 2 días de ocurrido este estallido social, salió en la prensa con una frase que ya pasó a la historia: estamos en guerra frente a un enemigo poderoso que no respeta a nada ni a nadie, ¿ya? Y esa frasecita la repitió un montón de veces y fue un enorme, enorme error histórico, político, porque estuvo mal asesorado, ¿ya? Él recibió información de agencias de inteligencia del ejército, ¿ya? Quienes le afirmaron de que aquí Chile había sido como eh, infiltrado por los comunistas, ¿ya? De Cuba, ¿ya? Algo que
esta es una idea que ronda el ambiente político en nuestro país desde la época de la dictadura, ¿ya? Entonces, yo como profesor de historia, digamos, no me puede causar sino como extrañeza y curiosidad, digamos, darme cuenta de que se repiten ideas que se proyectan a la ciudadanía a través de los medios de comunicación y la gente se los cree, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el 18 de octubre de hace 2 días, hace 3 días, hace 4 días, se quemó la iglesia de Carabineros y hoy en día se sabe de que hay uno de los que pillaron, ¿cierto? Pertenece a la inteligencia de la Armada, ¿ya? Entonces, estas cosas de quemar, quemar todo, ¿ya? Por un lado, claro, la ciudadanía, las clases populares, los más desfavorecidos, ¿ya? Salen a asegurarse a saquear, y eso no está bien, está mal, ¿cierto? Pero por otro lado, de que ocurren falsas banderas, autoatentados, aquí y en la China, eso ocurre, ¿ya? Hasta el día de hoy, el caso más emblemático es la quema del metro, ¿ya? Se quemaron diferentes estaciones de metro y carros, y hasta el día de hoy no hay culpables, siendo que hay cámaras de seguridad, etcétera, ¿ya? De hecho, hay videos, ¿ya? Aquí yo me pongo en una situación problemática, ¿ya? Porque no puedo afirmar algo de lo cual no tengo certeza absoluta o pruebas absolutas. Pero ocurrieron cosas muy extrañas, ¿ya? Y una de esas fue que el presidente salió diciendo de que aquí estábamos siendo atacados ya por una infiltración, un batallón de comunistas que se habían infiltrado, y la verdad que eso no se comprobó, ¿ya? Entonces, por un lado, el presidente sale afirmando una verdad que no es tal, pero que queda en la ciudadanía como una idea ahí, como una sospecha, ¿cierto? Esto se llama generar opinión pública a través de los medios de comunicación. Por otro lado, el plebiscito que ocurrirá en cosa de días, ¿ya? Un evento absolutamente histórico para nuestro país, porque por primera vez ya se va a hacer un plebiscito para realizar o no una nueva constitución. La historia constitucional de Chile es muy interesante porque eh, la historia que ha ocurrido detrás de cada constitución ha sido absolutamente no democrática, antidemocrática o ademocrática, ¿ya? En otras palabras, las constituciones que hemos tenido nunca han estado refrendadas por la ciudadanía, ¿ya? Se sabe, se sabe que la Constitución del 80, por ejemplo, hubo fraude electoral, ¿ya? La Constitución del 25 fue hecha entre 4 o 5 personas. Entonces, por primera vez se tiene la oportunidad de que una Constitución sea escrita por el conjunto de la ciudadanía. Obviamente esto genera suspicacias, problemas, desconfianzas, y estamos todos los chilenos, ¿cierto?, ahí como atentos a lo que va a pasar, ¿cierto? Está la esperanza por delante, ¿cierto? La esperanza es lo que mueve la humanidad muchas veces, y ese es el momento histórico que nosotros estamos ocurriendo. Voy a leer acá lo que tenemos en el chat. Si alguien quiere hacer su aporte por el micrófono, es bienvenido, bienvenida, recibido, ¿cierto? Por mientras voy a leer acá. Entonces, Sofía, usted ya tiene 3 aportes, muy bien. El aporte de la Revolución Pingüina, 1982, 25 de febrero de 1982, en medio de esta crisis económica que vivía Chile, ya derivada fue una crisis económica mundial, ¿ya? En la dictadura militar, que ustedes saben que parte en 1973, tuvo diferentes fases, ¿ya? Diferentes fases de implementación de este proyecto que se materializó, ¿cierto? Un proyecto político, la Constitución; un proyecto económico, el sistema neoliberal de desarmar el Estado que se había construido desde la década del 30, 40, 50, 60, un Estado que
era presente en diferentes facetas, ¿cierto? La salud, la educación, las pensiones, pero también en industrias, ¿ya? Industrias, se llaman industrias esenciales para la economía de un país, la industria del petróleo, el acero, el cobre, ¿cierto? Bueno, a partir de esta implementación del sistema neoliberal, eh, este sistema es una ideología, es una creencia, ¿ya? Nunca hay que olvidar eso, ¿ya? Es una creencia que la gente adscribe, pero es eso, es una creencia, no significa que sea bueno o malo en sí, ¿ya? Eso ya es subjetivo, ¿cierto? Y luego de la Constitución de 1980 hubo esto también es muy importante, hubo una reacción de aquella llamada entonces oposición democrática, que tenía dos aristas, ¿ya? Por un lado, los raises hand, levantó la mano, al tiro. No, al tiro mejor, Me dígame. equivoqué, quería ver qué era. No, me equivoqué. Ah, ya, Lo no siento. problema, no problema. Bueno, entonces ocurrieron, en la primera fase de la dictadura, ya hubo digamos, matanza, digamos, de los considerados eh, opositores al régimen militar, ¿cierto? Y después de 1980, el gobierno de Pinochet pasó a llamarse presidente Pinochet, ¿ya? Y requería del apoyo internacional para su gobierno, porque ya países como Francia, Alemania, Alemania Oriental, Suecia y muchos otros ya le estaban haciendo una campaña internacional de boicot, porque como había mucha violación a los derechos humanos, torturas, violaciones sexuales a mujeres y también hombres por parte de militares, asesinatos muy horribles, entonces la opinión internacional respecto de la dictadura no era la mejor. Entonces el gobierno de Pinochet tuvo como una campaña de autolavado de imagen, entonces de ahora en adelante ya no, digamos, empezaron a asesinar, pero a las personas que consideraban las más peligrosas, ¿ya? Entre ellas, eh, el señor Tucapel Jiménez, ¿ya? Asesinado, ¿cierto? Por agentes de seguridad del Estado. Otro asesinato muy emblemático que se llama magnicidio en la historia, ¿ya? Magnicidio, magnicidio. Es cuando se asesina a un presidente o a un expresidente. Tiranicidio es cuando se asesina a un tirano, ¿ya? Entonces el señor Augusto Pinochet mandó a asesinar, ¿ya?, al anterior presidente de Chile, don Eduardo Frei Montalva, el padre de don Eduardo Frei Rustagle, ¿ok? Lo mandó a asesinar a través de una inyección letal, ¿ya? El señor Frei Montalva tenía una dolencia, una pequeña enfermedad que no era grave, y el señor Frei Montalva murió de un día para otro. Desde el comienzo hubo sospechas, fue una larga investigación, una larguísima investigación, que tuvo su fruto en años recientes, ¿ya? Donde se comprobó, se hizo una exhumación del cuerpo y se comprobó que el señor Frei Montalva había sido asesinado, había sido envenenado, ¿ya? Aquí fue muy importante la valiente voz de su hija Carmen Frei, quien nunca abandonó esta lucha, a diferencia de su hermano Eduardo Frei, que se un poco desentendió de este problema, se hizo el olímpico desentendido, ¿ya? Y se comprobó históricamente de que don Eduardo Frei fue asesinado por agentes de seguridad también, el señor químico, no recuerdo si Enrique o Eugenio Berríos, ¿ya? Que también después fue asesinado, porque tenía mucha información. Ya, voy a anotar estas cositas que están acá para Sofía Arancibia. Sofía Arancibia. Usted ya tiene entonces sus 3 aportes, parece, ¿cierto? Sí, ya. 3. Valentina Romo me había enviado, ¿cierto? Ya me había enviado por LeadMe y los puso acá de nuevo, ¿cierto?
Hola Valentina, aquí sus aportes los puso acá. Los eventos históricos, por primera vez asume una mujer en el máximo poder ejecutivo, ¿cierto? Michelle Bachelet, que cuando ella llegó al poder fue una revolución, digamos, porque digamos, contó con el apoyo de grandes grupos de mujeres, ¿ya? Que la apoyaron, votaron por ella, creyeron en ella, confiaron en ella. Y la señora Michelle Bachelet, la verdad que desde su política hizo grandes avances culturales. ¿En qué sentido? En que estableció en la agenda política la idea de la paridad de género en las instituciones públicas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? La paridad de género quiere decir que se garantizara, se luchara por garantizar, se, se exigiera que en las instituciones públicas, Cámara de Diputados, Cámara, el Senado, ¿cierto? Y otros, Poder Judicial, de que las mujeres llegaran a ocupar los cargos, ¿ya? Porque en aquel entonces, por ejemplo, las magistraturas del Poder Judicial eran solamente copadas por hombres, ¿ya? Lo que demuestra el sistema principalmente machista que hay en nuestro país respecto de el acceso de la mujer a puestos, puestos altos de poder, ¿ya? Luego dice la señorita Valentina Romo, eh, claro, la llegada al poder de Sebastián Piñera, ¿cierto? Del Partido Renovación Nacional en el año 2010, ¿ya? Esto lo explicamos delante. Fue en una campaña política, como se dice, eh, es como que la Concertación apostó a perder, ¿ya? Porque apareció ahí don Eduardo Frei Rustagle y nadie iba a votar por Eduardo Frei Rustagle, ¿ya? Entonces fue como que compitió solo, ¿cierto? Sebastián Piñera y ganó. El año 2016 muere el ex mandatario don Patricio Elwin, ¿ya? El deceso de don Patricio Elwin. Recordado Patricio Elwin, fue el primer presidente, don Patricio Elwin, fue el primer presidente después de la dictadura del Partido Demócrata Cristiano. Paradojalmente, hecho de la historia paradojal, ¿cierto? El señor Patricio Elwin en el gobierno de Allende fue a ver, ¿no? Nos devolvemos en la historia. Desde la década del 30, nuestro país ya había tenido un sistema político en donde estaba presente la oligarquía, la aristocracia en sus partidos políticos, Partido Conservador, Partido Liberal. En el centro lo ocupaba un partido que en aquella época era muy importante y votado, el Partido Radical. Todavía no existía la democracia cristiana. Esto nosotros lo vimos igual, ¿cierto? En los módulos anteriores. Y la izquierda, con el último tercio del electorado en sus dos principales partidos políticos, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Cuando aparece la democracia cristiana en el año 1957, la democracia cristiana aparece con una ideología que se llamó la tercera vía, ¿ya? Ellos postulaban que ellos no tenían la necesidad de pactar ni con la derecha, es decir, el capitalismo, ni con la izquierda, es decir, con el marxismo, como ellos lo veían. De hecho, su símbolo político es una flecha que atraviesa dos líneas, ¿cierto? Vamos a avanzar hacia una comprensión del Estado que supere el capitalismo y el marxismo. En el gobierno de Allende, el señor Patricio Elwin era el presidente del Partido Demócrata Cristiano y fue el principal responsable de no llegar a acuerdos. ¿Ya? Hasta antes, la política chilena, el centro político se movía como un vaivén, dependiendo del interés, ¿cierto?, hacia la derecha o hacia la izquierda. En el gobierno de Allende, la democracia cristiana, digamos, cerró las puertas a hablar con la izquierda y eso precipitó, digamos, la crisis política que hubo en el gobierno de Allende. Posteriormente, en los últimos días de Allende, el señor Patricio Elwin prácticamente, no lo dijo de un modo así directo, ¿cierto? Porque él siempre también fue muy olímpico, pero prácticamente llamó a los militares al poder. ¿Ya? Él apoyó el golpe militar
porque la democracia cristiana en aquella época pensaba que los militares iban a hacer el golpe y le iban a entregar el poder a ellos, a la democracia cristiana, que era como el partido político de centro, ¿cierto? Que no era la extremo izquierda ni la extrema derecha. Esto no ocurrió. La tesis de Patricio Aylwin se demostró y empieza en esta época a tener mayor protagonismo y liderazgo dentro de la DC en esta oposición democrática el mencionado señor Eduardo Frei Montalva, que ya dijimos es asesinado, envenenado, y posteriormente a eso también hubo obviamente como siempre una lucha política dentro de la DC en la década de los 80, una vez que ya no está don Eduardo Frei, entre Patricio Aylwin y Gabriel Valdés, ¿ya? Resumiendo, Aylwin asume como presidente, ¿ya? Como presidente en este primer gobierno de la Concertación. El señor Patricio Aylwin tuvo un interés, ya habiéndole contado yo todo esto como antecedente, él apoyó a los militares en un primer momento, ¿ya? Llamó al golpe de Estado, se mostró siempre como el más demócrata de los demócratas, ¿ya? Es recordado también por la frase que dijo, vamos a hacer justicia en la medida de lo posible. Una férrea oposición del cuarto o quinto poder que fue el ejército, ¿ya? El señor Augusto Pinochet dejó el poder político, la magistratura, ¿cierto? El poder ejecutivo, pero se quedó con las armas, ¿ya? Se quedó al mando del el ejército hasta el año 98. Por lo tanto, desde ese lugar, muchas veces hizo varias señales de manifestar su poder, que él en realidad tenía si quería podía hacer otro golpe de Estado, ¿ya? Y esa idea se asentía y en la política chilena. Por lo tanto, se puede decir que los primeros políticos, ¿ya? Del año 90 al 98, fueron bastante temerosos, ¿ya? De que efectivamente los militares llegaran al poder de nuevo, ¿ya? Y Valentina Romo, vamos a terminar ya, se nos escapa el tiempo. Ricardo Lagos asume como presidente, siendo el primer presidente socialista, luego de Salvador Allende en el año 2000. Gracias, Valentina. Hay mucho que decir sobre este último aporte suyo de Valentina, ¿ya? Ricardo Lagos es un reconocido neoliberal, ¿ya? De socialista tiene solamente la militancia, pero él es reconocido por lo que hizo en el gobierno, en su gobierno, por lo que ha hecho en declaraciones desde que dejó el poder hasta el día de hoy, incluyendo el estallido social, como un defensor férreo del modelo neoliberal. Por lo tanto, de socialista tiene solamente el nombre, ¿ya? Efectivamente, hubo mucha esperanza en la población que le votó antes de que él saliera electo. Hizo algunas reformas, ¿ya? Pero lo que es cierto es que durante el gobierno de don Ricardo Lagos, de hecho, a partir del estallido social, el gobierno de Ricardo Lagos ha salido como a ser muy criticado. ¿Por qué? Porque durante su gobierno, que era de un presidente, entre comillas, socialista, todo el sistema neoliberal en el ámbito de la salud, de la educación, de las pensiones, se acentuó en el ámbito de la extracción minera, el, el no respeto a las comunidades, ¿cierto?, que se ven afectadas por las transnacionales mineras, ¿ya? Prácticamente el sistema neoliberal se vio muy, muy, muy fortalecido en el gobierno de don Ricardo Lagos. Por eso el juicio histórico, ¿cierto?, la reflexión histórica hacia su gobierno fue que su gobierno fue en todo neoliberal y en nada socialista, ¿ya? O muy poco socialista y muy, muy, muy neoliberal. Sofía Arancibia, vamos terminando. Arancibia, Sofía Arancibia.
ahí usted está haciendo su primer aporte ahora, ¿cierto? Entonces, para anotarlo acá, hizo 3, 1, 2, 3. Ya, lo anoto acá. Los voy a leer solamente, no lo voy a explicar porque ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Me gustaría explicar todo, cada uno de estos eventos. Son muy recordados, ¿cierto? El intento de tiranicidio, en este caso, de Augusto Pinochet, una emboscada que le hicieron cuando él viajaba a su casa de veraneo, una mansión gigante que él tenía, su familia, en Caleu, en Cajón del Maipo. Este, este evento, el intento de asesinato a Pinochet, bueno, hay películas, libros. Luego, en la detención, la clínica, ¿cierto? El año 98, Pinochet detenido en Londres. Y por último, el regreso de Pinochet, luego de que toda la clase política lo defendió, ¿ya? También eso es muy, muy paradójico. Todos los políticos, los de izquierda, los de centro, los de derecha ni hablar, lo defendieron. El regreso de Pinochet, que fue como una burla porque se paró ahí cuando bajó del avión como victorioso de que estaba acá en su país. Ya, entonces vamos a terminar la clase de hoy día. ¿Qué es lo que queda de esta actividad? ¿Ya? Estamos grabando todavía. ¿Qué es lo que queda? Las personas que no han enviado sus 4 aportes tienen que enviar por LINMI sus 4 aportes. Y posteriormente a eso, la segunda parte de la tarea de evidencia, enviar su línea de tiempo con todos los aportes que hemos tenido. ¿Ya? Yo voy a actualizar en LIRMI lo que hemos tenido hoy, más lo que ya mandaron interno por LIRMI, y esta es la línea de tiempo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? En su cuaderno o, en el mejor de los casos, en su cuaderno, sino en un sistema de Word o u otro, ¿ok? ¿Alguna pregunta, comentario, duda? Ya, entonces, muchas gracias por conectarse, estimadas, estimados. Nos estamos viendo ya para el otro módulo, ¿ya? Así que por favor envíenme su tarea completa, las 2 partes, los 4 aportes más la línea de tiempo, ¿ya? Para que tengan ahí su mejor nota en historia, ¿ya? Dejamos de grabar, profesora.